Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Y vamos a empezar hablando precisamente de Argentina porque este pasado domingo recordamos nuevamente el Día de la Memoria, recordamos lo que fue esa dictadura militar del 24 de marzo del 76, cuando las Fuerzas Armadas, con la complicidad civil, eclesiástica, periodística, mediática por parte de algunos medios y también la complicidad empresarial, gestaron un golpe de Estado que duró hasta 1983 y que nos costó mucho dolor, mucho horror vivió nuestra población. 30.000 compañeras, compañeros detenidos desaparecidos, miles de encarcelados y también cientos de miles de desterrados que partieron al exilio. Ese golpe militar que vino a imponer un plan económico muy parecido al que estamos viviendo hoy, el que aplicara Martínez de Hoz en su momento y que tiene que ver muchísimo con el que aplica hoy Luis Caputo y el gobierno fascista de Javier Milei. Ese fue el pasado, pero ese pasado vuelve ahora en este presente y por eso esta movilización multitudinaria en las calles de Buenos Aires, pero también en las calles de todo el país. La movilización a Plaza de Mayo, que duró varias horas y que desbordó la plaza en todo momento, contó con la participación de muchísima gente de la vieja generación, pero también con jóvenes, con estudiantes, con casi niños y adolescentes que reivindicaron a los 30.000, pero también gritaban contra esta nueva dictadura que vivimos con Javier Milei. Las consignas, los actos, los documentos que se leyeron en la plaza apuntan a eso, a que hubo una dictadura y hay una dictadura, que hubo represión y hay represión, que hubo despojo de las conquistas y vuelve a repetirse hoy en este presente. Por eso es importante haber logrado en Buenos Aires y en todas las manifestaciones que se hicieron en todo el país que el pueblo diga no vamos a dejar pasar al fascismo. El no pasarán se sintió en todas las plazas, en todas las movilizaciones, pero también decir, y esto es muy importante, la unión de las luchas, la solidaridad con el pueblo palestino. En todas las movilizaciones hubo banderas palestinas. Allá está la derecha quejándose de eso, diciendo de que había muchas banderas palestinas. Exactamente, hay banderas palestinas porque la lucha es una sola, porque lo que le ocurre al pueblo palestino con barbarie, con todo lo que es el genocidio, ya nos ocurrió a nosotros y ahora amenaza con volver a ocurrir, por lo menos en el plano económico ya lo estamos sintiendo, cuando hay un genocidio económico que no permite comer a la gente más humilde de los barrios y que despide de las fábricas y de los establecimientos a miles y miles de trabajadores. Eso también es una violación de derechos humanos, eso también se convierte en un genocidio en cuentagotas. Por eso la movilización, por eso la fuerza que dio esa movilización a todos los que estuvimos allí, es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, todas estas imágenes que hemos visto, tanto de las de aquí como las del interior, nos demuestran que vamos por el buen camino, que no debemos de darle ni un poquito, así como decía el comandante Ernesto Che Guevara, de crédito a este imperialismo que se mete en nuestro gobierno, en nuestro país y que ocupa la Casa Rosada por el voto popular, pero también por un voto amañado, con mentiras, con trampas, con terrorismo mediático que nos lleva a esta situación. Y también por los errores del anterior gobierno que le abrió la puerta a esta ultraderecha que hoy gobierna. Y estas movilizaciones que se vivieron en el interior del país, en la Patagonia adquieren otra fuerza, también en el norte argentino, que es la reivindicación de los pueblos originarios. Allí en cada uno de los actos estuvieron las demandas y por supuesto las denuncias del pueblo mapuche, pero también de los com, de los wichí,
de los guaraníes, de todos los pueblos originarios que la dictadura reprimió, pero que esta experiencia ultrafascista que estamos viviendo también reprime y quiere marginar. Para el caso mapuche en Patagonia, chilena-argentina, difícilmente pueda contabilizarse la cantidad de Pulamjem, hermanas y hermanos, que fueron víctimas de las dictaduras en Chile y Argentina, en países cuyo racismo institucional impidió e impide diferenciar la pertenencia étnica de las víctimas. Nos queda condenar la continuidad y profundización de las políticas de exterminio en democracia. Denunciamos el permanente hostigamiento, en especial al Lamjen, Machi, Betiana, Coluán, Nahuel, las acusaciones injustas, las desapariciones, detenciones arbitrarias como la del lonco Facundo Jones Guala, Lamjen Matías Santana, Lamjen Jessica Bonefoy Carriqueo, así como la tortura y asesinatos recientes de Pulamjem Elías Garay Cañicol Jem, Rafael Nahuel Jem y del compañero Santiago Maldonado. Que la memoria, la verdad y la justicia también alcancen a las y los mapuche tehuelches. También vivimos muchos de nosotros ese día fatal del 24 de marzo de 1976 para el pueblo argentino. Ese día estábamos con mi esposo esa madrugada y nos abrazamos simplemente y lloramos, porque era nuevamente un golpe para nosotros, que éramos jóvenes y que estábamos casi a la espera de nuestro primer hijo. Fue todo muy terrible. Tuvimos muchos dolores junto al pueblo argentino, pero también nos fuimos levantando como el ave fénix y pudimos incorporarnos a muchas de sus luchas y también ustedes a las nuestras, porque aquí en este Comodoro Rivadavia ustedes nos apoyaron desde el primer día, como años después cuando formamos los Chiles Democráticos para recuperar la democracia en Chile y para hacer claridad de lo que había sido el golpe de Estado nefasto en Chile, donde pusieron como modelo el neoliberalismo que después iba a empezar a cundir en todas partes. Habito en casa y soy la resistencia. No soy una muñeca cualquiera. Soy una combatiente de la resistencia palestina que lucha en cada uno de los pueblos de la Cisjordania ocupada. Estoy convencida de que el enemigo sionista no podrá apoderarse de nuestra tierra. No soy una muñeca cualquiera. Me envuelvo con mi pañuelo palestino. Estoy vestida con los colores de mi bandera amada. Llevo el rojo de la sangre derramada en defensa de la patria. El verde de los olivares de mi tierra. El blanco de la pureza de los corazones palestinos. Y el negro del luto por nuestros mártires caídos en combate. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! Bueno, estamos porque necesitamos evidentemente seguir revisando nuestra propia historia. Fíjate que lo que está pasando hoy día, ¿no?, en la Argentina, y lo importante que es seguir recordando lo que pasó en este país, seguir recordando cómo ocurrió esa construcción y cómo poder seguir desarmando esa construcción, ¿no? Fíjate que seguimos participando de una sociedad que desgraciadamente está dividida y bueno, justamente por eso hay que seguir como apostando al amor, al corazón y a la educación de las personas para que no vuelva a ocurrir las atrocidades que han ocurrido en este país.
verdad, justicia y castigo a los responsables de violar los derechos humanos. Asimismo, exigimos la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia, impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos y con todos los organismos de derechos humanos. Y la preservación de los sitios y espacios de memoria, lugares fundamentales para la educación, archivo, protección primordial y promoción de los derechos humanos en todo el país. Rechazamos el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado. Son 30.000. Son la afirmación de la identidad de un pueblo que lucha. Y casi medio siglo después, seguimos preguntando, ¿dónde están? Rompan el pacto de silencio. Desde la instalación de la libertad avanza, yo creo que avanza hacia el precipicio. Después de ver este video, vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano. Tenés ideas, tenés proyectos, pero ¿tenés quien te acompañe? Banco Credicop, para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos en resumen latinoamericano y ahora nos vamos bastante lejos, nos vamos al Sáhara Occidental porque allí desde hace 4 años volvió a ponerse en marcha una guerra de liberación contra la ocupación marroquí por parte del Frente Polisario, por parte de la República Árabe Saharaui Democrática. Hay, como decíamos en muchas oportunidades que hablábamos de este tema, hay una ocupación que dura muchísimos años, que se planteó en un momento hacer un referéndum para resolver a nivel internacional quién tiene la razón, si Marruecos, que invade un territorio tratando de apoderarse de sus riquezas, o el pueblo saharaui que fue expulsado a sangre y fuego de ese territorio. Ese referéndum nunca se hizo y por eso hace 4 años volvió la guerra y el Frente Polisario sigue luchando allí en la frontera que estableció un muro gigantesco que construyó Marruecos. Hoy tenemos con nosotros al embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en la Argentina, un embajador al que nosotros reconocemos, pero que el gobierno argentino todavía no reconoce. Han pasado gobiernos y esto no se ha logrado, pero se sigue luchando por ello. Mohamed Ali Salem, el embajador, le preguntamos sobre cómo está la situación en el Sáhara Occidental hoy. Y vamos a empezar preguntándole a casi 4 años de que el Frente Polisario rompiera el alto el fuego y comenzara una guerra allí en toda la dimensión del Sáhara Occidental. ¿Cuál es la situación actual de esa guerra que lamentablemente no tiene mucha prensa y no hay
salvo los que estamos metidos en el tema de investigar el tema, no hay mucha información sobre eso. Sí. Bueno, como usted dijo, hace 4 años se reanudó la guerra en el Sáhara Occidental debido a que Marruecos vulneró el cese del fuego el 13 de noviembre del 2020, disparando a civiles que se estaban manifestando pacíficamente en la zona controlada por el Frente Polisario y por la República Saharaui. Desde ese momento no ha parado la guerra. Lo que pasa que, como dices, a nivel de la información no se habla mucho. Sabemos quién mueve todos los grandes medios masivos y obviamente no es alguien que apoya ni la justicia, ni la equidad, ni las resoluciones de la comunidad internacional representada por Naciones Unidas. Y obviamente no apoya a los pueblos que reivindican una sola cosa, que son sus derechos a vivir en paz en su tierra. Pues desde ese momento, desde el 13 de noviembre del 2020, no ha cesado, se hostiga a las fuerzas marroquíes a lo largo del muro, y desde hace 3 meses la guerra ha pasado no solo a hostigar en el muro, sino a llegar a guarniciones y destacamentos militares más profundos en la parte ocupada por Marruecos, como es el caso de Smara, que se le atacó 2 veces. Smara es la tercera ciudad del Sáhara Occidental, está ocupada por Marruecos. Entonces, esa es la situación, una situación de guerra, por una parte. Por la otra parte, es una situación de vulneración diaria de los derechos humanos en la parte ocupada por Marruecos. No solo los activistas, sino la población en general. No puede nadie manifestarse ni reunirse. Si son más de 3 personas, ya es peligro y esas personas se les tiene que encarcelar o detener. Por lo cual es una situación de guerra, es una situación de represión por la parte ocupada y es una situación de resistencia en una situación de penuria y de dificultades en los campamentos de refugiados. A nivel internacional, el tema sigue avanzando con mucha lentitud, pero, por ejemplo, han habido cuestiones interesantes, como por ejemplo las resoluciones del Tribunal Supremo de la Unión Europea, que esperamos para este junio el veredicto definitivo en cuanto al tema del expolio y la compra de recursos y riquezas saharauis vendidas ilegalmente, robadas por Marruecos y compradas por países o por la misma Unión Europea. Han habido 3 resoluciones, la del 2016, la del 2019, la del 2021, donde se dice claramente que el Sáhara Occidental es un territorio diferente y separado de Marruecos. Y en la última, en la del 2021, ha sido muy claro y dice, y por ende, no se puede negociar, ni comprar, ni vender recursos saharauis sin contar con el consentimiento del pueblo saharaui representado por el Frente Polisario. Obviamente lo que esperamos para junio es que se reafirme en los otros 3 veredictos. Y con esto es inapelable ya, por lo cual los países europeos y la Unión Europea están obligados para beneficiarse de las riquezas saharauis a tratar directamente con la República Saharaui, con el Frente Polisario, con el pueblo saharaui. No hay otra manera. Nos duele de que hay muchos pescadores, sobre todo españoles, que son los perjudicados porque la flota de 110, 90 son barcos españoles. Pero el camino está abierto. Nosotros estamos abiertos a entendernos con los pescadores, con el gobierno español, siempre y cuando, en el caso del gobierno, que rectifique su posición de entrega a Marruecos
y de decir sí, buena a todo lo que dice el régimen marroquí, porque sabemos que desde el 2022 Sánchez, en concreto, el presidente del gobierno, ha dicho que la opción de la autonomía que ofrece Marruecos es la más seria, más realista y tal. En un momento en que lo más realista y lo más justo y lo más decente y lo que está concorde con la ley internacional es un referéndum de autodeterminación donde el pueblo saharaui pueda decidir su futuro. Ahí, ya que entraste en el tema de España, es muy paradójica la situación porque, por un lado, España debe ser el lugar donde más solidaridad popular hay con el pueblo saharaui. Y por otro lado, también esa solidaridad se expande a formaciones políticas. Incluso en el propio partido del señor Sánchez hay gente de distintas provincias españolas que están permanentemente diciendo que hay que apoyar al Polisario y al Sáhara Occidental. Pero, ¿cuáles son las explicaciones para que un tipo como Pedro Sánchez, que se llena la boca de palabras todo el tiempo, digamos, apoyando a Palestina, pero por otro lado sigue vendiendo armas a Israel, y con el caso del Frente Polisario del Sáhara Occidental, tiene también esa actitud de coquetear su gente con el Frente Polisario, y por otro lado, él apoya todas las posiciones expansionistas de Marruecos? La verdad, de momento no se encuentran explicaciones, nadie lo entiende. Como dices, ni su mismo partido, las bases del Partido Socialista son prosaharauis, como la de todos los partidos. Es verdad lo que has dicho, que realmente la sociedad civil donde más se apoya a la causa saharaui es en el Estado español. Pero lamentablemente, y esto duele mucho, porque parece ser que el tema del Sáhara solo sirve en la campaña electoral, que cada partido ahí pone un párrafo en su programa donde lo mínimo que reivindican es un referéndum de autodeterminación. Hay los que van a más, que es el reconocimiento de la República Saharaui. España es el país en el mundo que no puede ni debe, desde el punto de vista jurídico, ético, moral, histórico y actual, que apoyar un referéndum de autodeterminación, porque lo dejó pendiente. Y en ese acuerdo, en esos acuerdos tripartitos que son ilegales, en esos mismos España dice: cedo la administración a Marruecos y a Mauritania. Está hablando de los acuerdos tripartitos de 1975, del 14 de noviembre de 75. Cedo la administración hasta que se celebre el referéndum de autodeterminación. Con lo cual, a nivel del Comité de los 24, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, de los 17 territorios autónomos, donde está el Sáhara Occidental y está Malvinas, por cierto, donde pone el territorio, pone el Sáhara, Western Sáhara, y donde pone potencia, pone España. Y Marruecos lleva 48 años ocupando el territorio, porque para Naciones Unidas ya hay una resolución emitida en 1979 donde dice que la presencia de Marruecos en el Sáhara es una ocupación de facto. Con lo cual, volviendo a España, nadie lo entiende. Se habla, obviamente es un chantaje, porque los marroquíes son los haces, de alguna manera los más expertos, junto con Israel, obviamente, en dos cuestiones: en el chantaje y en la mentira. Y repiten sus mentiras para que al final esas mentiras se conviertan en verdad. Si se despertara el ministro de propaganda de Hitler, Goebbels, se quedaría muy pequeño en comparación con la propaganda y las falacias que Marruecos
está soltando en el tema del Sáhara, intentando convencer a todo el mundo de que sus mentiras son verdades. Volviendo a España, se habla de que han espiado a su teléfono, obviamente su teléfono y el de la ministra de Defensa española y el de ministro del Interior y otros han sido espiados por Pegasus, por el método Pegasus por Marruecos. Eso está asegurado y ellos mismos lo reconocen. Está eso, está el tema relacionado también con una empresa de su mujer, que parece ser que la han involucrado a esa empresa, parece ser en un tema de narcotráfico, y parece ser que, bueno, han hecho lo que ha hecho Vito Corleone. Te voy a ofrecer, te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar. Y le han dicho, se dice, esto se sale en la prensa, que hay esto en contra de tu mujer, esto tiene que ir a la justicia. Pero hay otras formas de entenderse. Y ya esto ya de alguna manera os viene la imagen del Padrino, de Vito Corleone con el gato, y ofreciéndole al otro haciéndole una oferta que no puede rechazar. Realmente es absurdo y no entendible. Y la semana pasada hubo una proposición no de ley en el Parlamento español presentada por el Partido Popular y apoyada por todas las fuerzas políticas, a excepción del PSOE, donde le piden volver a la postura anterior española, que era mantener un cierto equilibrio y apoyando siempre el referéndum de autodeterminación y el derecho del pueblo saharaui. Independientemente de las diferencias políticas que pudiera haber entre los partidos de izquierda españoles y la derecha española y la ultraderecha española, todos han apoyado esta PNL, esta propuesta no de ley, y que ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados, pero no es la primera vez. Recuerden ustedes que una semana después de que en marzo del 2022, cuando Pedro Sánchez adoptó esta postura de apoyo a la invasión ilegal de Marruecos al Sáhara Occidental, también se hizo una propuesta y un rechazo y un pedido y un llamamiento a Pedro Sánchez a que reconduzca y rectifique. De momento no lo ha hecho, pero estamos seguros de que todo esto le pasará factura en breve. En breve, no se sabe, podrían cambiar la situación y podría cambiar incluso el gobierno en España. No lo sabemos. Otro tema importante hoy por lo que está ocurriendo en Medio Oriente es que Israel, que es el tercer proveedor de armas a Marruecos, recientemente ha aprobado allí un dron kamikaze, o sea que Israel está involucrándose abiertamente en defensa de Marruecos en este conflicto con el Sáhara Occidental, ¿verdad? Obviamente, Israel siempre ha estado, ahora más que nunca, desde que Marruecos normalizó, entre comillas, porque la relación ya existía, que nos conste desde 1965. Hassan II, en las cumbres árabes que se hacían en Casablanca, porque se hacían todas en Casablanca, estas cumbres, aún viviendo Jamal Abdel Nasser, el presidente egipcio, que era el líder del mundo árabe, él espiaba en esas reuniones y le pasaba al Mossad la información. Dese cuenta también de que 1/3 del gobierno actual de Israel son judíos marroquíes, tiene la doble nacionalidad. Siempre ha habido una excelente relación entre el Estado sionista y el régimen monárquico y medieval y dictatorial y sanguinario de Marruecos, ya sea con tiempos de Hassan II, sea en tiempos de su padre Mohamed V o en el de su hijo Mohamed VI. Pero ahora se ha involucrado más. Es verdad, el tema de los drones
es uno de los problemas que nos estamos enfrentando. Pero sucede lo mismo también con el tema de los muros, cuando empezaron a construirlos en 1980, con tecnología israelí, con apoyo financiero de Estados Unidos, de Francia, de Arabia Saudita. Todo esto hemos estado un año prácticamente sin saber cómo tratar con los muros. Pero luego supimos, y los muros, el objetivo era frenar los ataques del ejército saharaui. Los muros empezaron a construirse en el 80, se terminó de construir en el 86, pero la guerra continuó hasta 1991. Franqueábamos el muro y atacábamos donde queríamos y en el momento que queríamos. Teníamos la iniciativa. Ahora sucede igual, está la nueva tecnología de los drones y nosotros seguro que sabremos que hemos llegado desde hace 3 meses a Asmara. Quiere decir que ya estamos sabiendo o encontrando el material para poder hacer los ataques y esta guerra va a continuar. Las opciones que tiene Marruecos en este sentido, está alarmado Marruecos para que la guerra se pare. La guerra le está costando muchísimo, pero Marruecos sabe cuáles son las puertas, no hay otra. No hay el tema de la autonomía que caracteriza Marruecos porque nosotros nunca hemos sido marroquíes, pero existe un plan de paz que lleve a un referéndum o existe a sentarse a negociar en el seno de la Unión Africana los 2 países miembros, que es la República Saharaui y Marruecos. No hay otras opciones. La otra es seguir en esto y estamos seguros de que la guerra, y es lamentable decirlo, pero la guerra le obligará a sentarse. Y esta guerra que hacemos es una guerra del pueblo legitimada por la comunidad internacional, porque un pueblo agredido tiene el derecho de defenderse, resistir y defenderse. Es lo que está sucediendo en Palestina. El pueblo palestino tiene derecho a defenderse y a tener su propio Estado con capital en Jerusalén Este. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.